es la pregunta de la prueba hoy día y lo que voy a preguntar básicamente, ¿no? Dice calcular R1, o sea, ese R1 es mi pregunta. ¿A qué corresponde eso? Y me dan como datos e información. Esta es la información que necesito para el ejercicio. Ya, pero la pregunta es esa. Y el primer paso, lo estoy anotando aquí, primer paso, aquí colocamos, desarrollar el conjunto A cruz B. ¿Ya? Eso es un conjunto, ese de ahí, es un conjunto y tengo que desarrollarlo, tengo que saber cómo es. Yo les decía que uno visualmente puede armarlo, puede mirarlo sin necesidad de armar este conjunto, pero si no se tiene la práctica, entonces armemos el conjunto para que vean cómo se funciona. Esto significa, como es A cruz B, voy a tomar todos los elementos de A en un principio y los voy a juntar con todos los de B, todos con todos, ¿ya? Entonces, colocamos aquí A cruz B. Corresponde a pares. Los pares son elementos de A, punto y coma, elementos de B. Elementos de A, punto y coma, elementos de B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Partamos primero con el menos 4. El menos 4 lo vamos a unir con todos los de abajo. Es decir, primero con el menos 3, después el mismo menos 4, con el 1, y finalmente el mismo menos 4 unido con el 2. ¿Se fijan? Dice eso, eso y eso. En ese mismo orden. Siempre el primer elemento es el elemento de A y el segundo el de B. Terminé con el menos 4. Paso al siguiente y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Menos 2. Lo uno abajo con el menos 3. Después el menos 2 lo uno con el 1. Y finalmente lo uno con el que me falta, que es el 2. Listo. Tercero. Como ya terminé con ese, sigo con ese. 0. 0. Y parto no. 0 con menos 3. 0 con 1. Y 0 con 2. ¿Se fijan? Hice con ese, lo uní con eso. Ahí está. El menos 2, lo uní con ese. Ahí está. El 0, lo uní con ese. Ahí está. Me falta el 3. Hago lo mismo entonces. 3 con menos 3. El 3 con el 1. Y el 3 con el 2. Y listo. Tengo mi primer paso listo. Armé este conjunto. Eso lo armé aquí. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo se hace si hubiera un 5, por ejemplo, le hubiera puesto un elemento más, le hubiera puesto un 5, entonces habría que colar una fila más y hubiera sido 5 menos 3, 5, 1, 5, 2. Ahí. ¿Se fijan? A eso se refiere con el conjunto cruz, el producto cruz. Es unir cada elemento de un conjunto con cada elemento del otro. Y en ese orden, pues se me va ordenado porque siempre el primero es un elemento de A y el segundo es un elemento de B, siempre. Entender también que cada uno de estos pares, cada uno de ellos, se entiende como un XY. Cada uno es un XY, todos son XY. ¿Ya? Se entiende la X y la Y como una variable, no como un valor único. Es decir, por ejemplo, si les pregunto aquí, ¿cuál es XY? X es menos 2, Y es 1. Aquí, ¿cuál es X? X es menos 2, Y es menos 3. Aquí, ¿cuánto vale X? X vale 0, Y vale 1. Aquí, ¿cuánto vale Y? 2. Aquí, ¿cuánto vale X? Menos 4. ¿Se fijan? Depende del par con el que esté hablando, es quién es X y quién es Y. Listo. Entonces dice que R1 son todos los pares ordenados que pertenecen a la grupo. O sea, son todos estos. Todos estos. Pero con esta condición. Tengo que de estos elegir aquellos, solo aquellos, en que el X con el Y, o sea, el X comparado con ese X se compara con ese X se compara con ese X se compara con ese. No mezclado entre ellos, sino que ese X con ese X con ese, así, se comparan así. Y dice que X multiplicado por Y me tiene que dar un número impar. Es decir, si yo multiplico, por ejemplo, menos 2 por 1, me da menos 2. No me sirve porque tiene que darme impar. Entonces tengo que buscar algún par de estos, alguno de ellos, que el resultado me dé un número impar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tendríamos que, en un principio, darnos la lata de irnos uno por uno multiplicando hasta encontrarnos uno que nos diera impar. Pero yo les enseñé la regla en clases, la regla de los pares,
cuando hay producto, ¿ya? Si el producto es en el producto de dos números hay un número par, el resultado es par. O sea, par por par me da par. Par por impar me da par e impar por par también me da par. La única posibilidad en que en la multiplicación entre dos números me dé impar es que ambos sean impares. Es la única posibilidad. Entonces voy a colocar aquí. Este es mi segundo paso. Segundo paso. ¿Ya? Igual le voy a hacer un acercamiento ahí para mostrarlo. Segundo paso. El segundo paso, entonces, debo elegir según condición. Según condición, lo voy a colocar en verde la condición aquí. X por Y igual impar, porque depende de esta condición. Según condición X por Y igual impar, busco pares donde ambos sean impares. ¿Por qué? Porque esta condición me lo dice así. Cuando multiplico porque me dice dos números que multiplicados me den impar. La única posibilidad que dos números me den impares, insisto, es que ambos sean impares. Entonces, empiezo a buscar aquí donde tengo un par de números que ambos sean impares. ¿Ya? Ustedes los ven. Devuelvo, si me quieren, me escriben por el chat. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pares hay en que ambos son impares? Recuerden, detalle importante, el cero es un número par. ¿Ya? El cero no se cuenta como impar, el cero es par. Entonces ustedes pueden ver cuántos hay ahí. ¿Sí? Les voy a pegar un acercamiento si quieren. Ahí están. ¿Se fijan? Entonces la pregunta, ¿cuántos de esos pares? Son 4, ¿no? A ver. No, no son 4. Fíjense bien. Tienen que ser ambos impares. Por ejemplo, fíjense. Aquí, ¿ambos son impares? No, porque tengo el -4. El -4 es un número par. Por tanto, esta fila ninguna me sirve, porque al menos hay un número par. Y tienen que ser ambos impares. En esta fila tampoco me sirve uno porque tengo el -2. Y el -2 se me repite entonces, y como tienen que ser ambos impares, no me sirve. En esta fila menos, porque el 0 es un número par, por tanto multiplicado por cualquiera me va a dar un número par. Es uno, es uno nomás. Son dos. Son dos. S y S. Esos son dos números pares, impares. O sea, 3 por -3 me da -9. Me da impar. Por lo tanto, el tercer paso final, Max, la segunda condición, busco los pares ¿cuáles son? S y S. Son los dos únicos números, son los dos únicos pares donde ambos son impares. Los que tienen 0 no sirven porque el 0 es un número par. Y si multiplico 0 por 5 me da 0 y 0 es un número par. ¿Te fijas? Entonces 0 nunca me va a servir en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, finalmente, el resultado para este, que es el resultado, dice que R1, y aquí está, R1 corresponde a el 3, -3 y el 3 con el 1. Ahí está. Ahí están los dos únicos resultados posibles. ¿Se fijan? Primero, hicimos el conjunto de pares ordenados, completo. Después, según la condición que nos habían dicho que X por Y, o sea, S por S, S por S, S por S, S por S, me dieron un número impar, empiezo a buscar. Fíjense que incluso si lo quieren hacer, lo hacen a la mano, pero va a ser súper largo. 4 por 3, 12. 12 es un número par, no me sirve. 4 por 1, 4, número par. 4 por 2, 8, número par. ¿Se fijan? Cada vez que hay un número par, siempre el resultado me da par. La única forma en que la multiplicación de dos números me dé impar es que ambos sean impares. Por ejemplo, ese no me sirve, porque ese es impar, ese es par. Y lo pruebo. 3 por 2, 6. No me sirve. Porque recuerden que es X por Y. Finalmente, entonces tengo dos opciones, S y S, y los registro. Resultado del ejercicio, R1 corresponde al par 3, -3 y 3,1, ya que estos, y aquí me voy a ir a la condición, aquí al ejercicio, esos son los únicos pares ordenados que pertenecen a este conjunto A cruz B que están dentro de esta condición. ¿Ya?
Ahí. Listo. Denme un momentito. Listo. Esta es la pregunta 2, o más o menos cómo va a ser la pregunta 2. ¿Ya? Es una pregunta, vamos a ver con función textual. Ya no hay cálculos aquí, sino que aquí vamos a interpretar qué significa los tipos de funciones, que está dentro de su materia, y incluso está el Power ahí con el cual se pueden acompañar. Dice, en una clínica veterinaria le asignan a cada gato una jaula individual y sobra una. ¿Qué tipo de función es y por qué? Entonces, cuando me preguntan por tipos de funciones, me están preguntando si es inyectiva, sobreyectiva o epiyectiva, biyectiva, constante. Función compuesta y función inversa dependen ya de un proceso más elaborado, por tanto no estoy preguntando eso. En la pregunta 2 estoy preguntando solamente inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o constante. ¿Ya? Entonces para eso nos abocamos al ejercicio. Dice, le asignan a cada gato una jaula individual. Es decir, imaginemos que tenemos, da lo mismo, voy a imaginar que tenemos 4 gatos. Pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 10. Entonces vamos a imaginar que tenemos 4 gatos. Perdón, voy a... Perdón, para que se entienda bien. Aquí entonces colocamos, y aquí empieza lo que es el desarrollo, para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Desarrollo. Desarrollo. Entonces, primero, imaginamos la situación. Imaginamos la situación. Entonces, vamos a proponer que estamos en una veterinaria y vamos a suponer que aquí están los gatos. Entonces, el conjunto A son los gatos. Y vamos a colocar 3 gatos, ¿ya? El gato A, el gato B y el gato C, ¿ya? Y, sí, correcto. Bien acá. Y en y el conjunto B son las jaulas. Según lo que dice esto, dice que cada gato se le asigna una jaula. Es decir, le vamos a asignar ese ahí y ese ahí. Y dice que sobra una jaula. Por lo tanto, tengo que hacer una jaula más ahí. ¿Ya? Y listo. Y ahí tengo, imaginamos la situación. Ahí estamos imaginando la situación. Conjunto a los gatos, las jaulas, y así está asignado según el problema que tienen. ¿Se fijan? Si ustedes hubieran elegido 4 gatos, eligen un gato D, entonces habría que colocar otra jaula ahí, y todavía sigue dentro de la lógica del problema, le asignan a cada gato una jaula individual y sobre una jaula. ¿Se fijan? O sea, por lo tanto, la cantidad, los conjuntos como los creen, no tienen mucha importancia. Listo. Entonces, ahora recién nos metemos en la definición de funciones o los tipos de funciones, ¿ya? Y teníamos, como les había dicho, 4 tipos de definiciones. ¿Ya? Perdón, no 4 tipos de definiciones, 4 definiciones. Inyectiva quiere decir que a cada imagen le corresponde una única preimagen. Sobreyectiva, que todo el conjunto de llegada participa, que no queda ninguno suelto. Y la biyectiva, que es ambas a la vez. La biyectiva es como que salís al final. Y la función constante está claro que no es, porque la función constante dice que todos los elementos van a un mismo dato, cosa que aquí claramente no es. ¿Ya? Entonces la pregunta es inyectiva o es epiyectiva o es biyectiva. Finalmente es eso. Dice, inyectiva, a cada imagen, las jaulas son las imágenes. A cada imagen le corresponde una única preimagen. A esta le corresponde un único gato, sí. A todos les va a corresponder un único, porque dice que a cada gato una jaula individual. De hecho, aquí en el problema ya está diciendo que la función es inyectiva. Allí. Dice, a cada gato una jaula individual. Por tanto, como no pueden haber 2 gatos en una misma jaula, automáticamente la función ya es inyectiva en esta parte. ¿Será epiyectiva o sobreyectiva? Para que sea epiyectiva o sobreyectiva, todo el conjunto de la jaula tienen que estar participando. Y aquí también me dicen, sobra uno.
al momento que me dicen que una de las jaulas o uno de las imágenes, perdón, uno de los elementos no es imagen, o sea, no tiene una preimagen, automáticamente estamos hablando de que esto no es sobreyectivo. Para que sea biyectivo tiene que ser ambas cosas, así que como no es sobreyectivo, automáticamente no es biyectivo. La respuesta a este ejercicio es función es inyectiva, perdón, inyectiva, ya que, fíjense, simple, eso. A cada gato le corresponde una jaula individual. Ahí está. A cada gato le corresponde una. ¿Por qué es inyectiva? Porque a cada gato le corresponde una jaula individual. Es decir, cada imagen tiene una única preimagen. Creo que lo dije recién, de todas maneras te lo vuelvo a repetir. Los tipos de funciones son inyectiva, sobreyectiva o epiyectiva, se llaman las dos maneras. Biyectiva, que quiere decir que son ambas a la vez. La función constante, que se las voy a mostrar al tiro. Y después viene la función inversa y la función compuesta. Esos son los tipos de función. Pero para esta pregunta, para esta particular pregunta, solamente voy a preguntar inyectiva, epiyectiva, biyectiva o constante. Esos son los tres posibles tipos de función como respuesta para este ejercicio, ¿ya? O sea, lo estoy como simplificando, ¿se fija? Este ejercicio podría variar, por ejemplo, si el escenario de este ejercicio, perdón, el escenario ¿cómo se llama cómo explico el ejercicio? Dijera, en una clínica veterinaria le asignan a cada gato una jaula individual y dos gatos comparten una. Punto. Todas las jaulas están llenas. ¿Qué significaría? Significaría que ahí sí estaríamos hablando de una función epiyectiva. Como una jaula tendría más de un gato, ya no sería inyectiva. Porque recuerden que para ser inyectiva, si lo quieren ver de esta función, de esa manera, quieren imaginarse lo que es inyectividad. A cada jaula le corresponde un gato. Eso es inyectivo. Da lo mismo la veterinaria, cada jaula le corresponde un gato, eso es inyectivo. ¿Ya? No es inyectivo si en una jaula va más de un gato. Eso ya no es inyectivo. No pueden compartir una jaula los gatos. Eso ya no es inyectivo. Epiyectivo o sobreyectivo significa que todas las jaulas participan. O sea, si yo hago esto, eso es epiyectivo. Eso es sobreyectivo porque están todas las jaulas ocupadas. No hay ninguna jaula libre. Por lo tanto, eso es sobreyectivo. ¿Listo? Existe una última opción que también podría preguntarla, pero el juego textual va a ser más o menos como esto. En clases, el ejercicio que les hice fue a cada alumno se le asigna un puesto y sobraban dos puestos. ¿Se fijan? Algo similar a esto. En el fondo, a cada alumno se le asigna un puesto y sobraban dos puestos. Por lo tanto, también eso es inyectivo, ya que cada puesto recibe solamente un puro alumno y sobraban dos puestos. Por lo tanto, eso era solamente inyectivo. Esto, aquí, fíjense, así como está, si yo no hubiera puesto en una clínica veterinaria, le asignan a cada gato una jaula individual y todas las jaulas quedan utilizadas, o sea, esto, ahí tenemos una función inyectiva y sobreyectiva, ambas a la vez, inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, sería biyectiva. Vamos a imaginar entonces que me preguntan a cada persona que va al cine, asígnele un único precio de entrada. Un único precio de entrada. Quiere decir que todos van a pagar lo mismo. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, este conjunto, que sería las personas o asistentes, y aquí el universo de precios, que va desde 0 pesos hasta infinitos precios, ya da lo mismo, y a todos le asignan el mismo precio, entonces vamos a imaginar que a todos le asignaron 2 pesos.
Por tanto, todos pagan exactamente el mismo precio. ¿Qué tipo de función es esa? Esa función, inversa que no voy a preguntar. Inversa vamos a hacer cálculo más adelante, pero solamente son estas cuatro. Acuérdense, solamente estas cuatro. Inyectiva, epiyectiva, biyectiva, constante. La función inyectiva dice que a cada imagen le corresponde una única preimagen. Aquí ya cachamos que no, porque este precio, todos tienen el mismo precio. No es inyectivo. Para que si no es inyectivo, no puede ser biyectivo. No puede. Y fíjense, la función constante dice que a que cada preimagen se le asigna la misma imagen. Eso es constante. Ahí tengo una función constante. Eso es una función constante. Quiere decir que a todos van a un mismo punto. Si fallara uno ya no es función, no más nada. Pero como no es así, eso es una función constante. Miren, les voy a hacer un diagrama de Venn para que recordemos un poco a ver si nos podemos manejar con esto. Voy a borrar aquí. Permiso. Les voy a mostrar unos diagramas sencillos para que hagamos estas definiciones. Vamos a imaginar un conjunto A y un conjunto B en varios casos. ¿Ya? Un conjunto A, un conjunto B, un conjunto A, un conjunto B. Creo que por ahí estamos. ¿Ya? Entonces, conjuntos chiquititos para que no le vamos a poner tanto color. Ahí está. Y ahí tenemos el 1, 2, 3, A, B, C, D. 1, 2, 3, A, B. 1, 2, 3, A, B, C. 1, 2, 3, A, B, C. Entonces, vamos a hacer la siguiente función. Esta va a ser una. Tará, tará, tará. Esta, otra. Tarat, tarat, tarat. Esta, otra. Tarat, tarat, tarat. Y esta, otra. Ahí. Vamos a imaginar que tengo la función. Esta va a ser la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es cuál? Vamos con la primera definición. La primera definición dice que a cada imagen le corresponde una única preimagen. ¿Quiénes son las imágenes? Siempre los elementos del conjunto de acá que participan en la función. ¿Quiénes son imágenes aquí? B, C y D. Esas son imágenes. A no es imagen porque no participa en la función. Es parte del conjunto B, pero no es imagen. Y dice que a cada imagen le corresponde una única preimagen. Esa no es imagen, así que no la cuento. ¿Esa le corresponde una única? Sí, sí, sí. Y como son las únicas, entonces esto sería inyectivo. Esa es inyectiva. Esta, ¿a cada imagen le corresponde una única preimagen? No, porque esta tiene más de una preimagen, así que ya no es inyectiva. Sigamos. Esta será inyectiva, a cada imagen le corresponde una única preimagen. A cada uno, también es inyectiva esta. Inyectiva. Esta será inyectiva de ninguna manera. De ninguna manera, porque dice que a cada imagen le corresponde una única, ya se le corresponden todas. O sea, gobiernate. Siguiente. Vamos con la siguiente definición. Epiyectiva o sobreyectiva. Vamos a trabajar con el concepto de sobreyectivo. Perdón, epiyectivo, porque lo pusimos como epiyectivo. Epiyectivo significa, en resumidas cuentas, que el conjunto de llegada, el conjunto donde están las imágenes, todos participan. No hay ninguno que no participe. Todos están ahí. Entonces, aquí, ¿todos participan en el conjunto aquí? No, esa me sobra. Por tanto, ya no es epiyectivo. Aquí, ¿todo el conjunto B participa en la función? Sí, todos participan, no hay ninguno que me sobre. Por tanto, esto sí es epiyectivo. Epiyectivo. Aquí, ¿todo el conjunto B participa? También, porque todo el conjunto está ahí, así que también es epiyectivo. Aquí, me alargo.
Aquí es donde viene el concepto de biyectivo. El concepto de biyectivo es muy simple, porque tienen que ser ambos a la vez. ¿Se fijan? Por eso siempre cuando tengan estas funciones, primero se pregunta si es inyectiva y epiyectiva, porque la biyectiva sale sola. La biyectiva ni siquiera tengo que mirarla. ¿Alguna de estas es inyectiva y epiyectiva a la vez? Claramente. Por tanto, esta, por ser inyectiva y epiyectiva a la vez, entonces automáticamente se convierte en biyectiva. Finalmente, función constante. Simplemente que todas las preimágenes, o sea, estas, se le asigna la misma imagen. Eso es una función constante. Aquí está. Constante. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que lo veamos. Exactamente. Voy a explicar nuevamente, fíjense. Aquí está entonces. Vamos con esta primero. Es inyectiva porque a cada imagen le corresponde una única preimagen. Esa no sobra, pero esa no es imagen. Imagen son solamente aquellos que participan. Por tanto, esa es inyectiva, a cada uno le corresponde un único. ¿Esto será epiyectivo? No, porque la A sobra. Y epiyectivo significa que todo el conjunto B debe participar. Así que solamente es inyectivo. Esta. Epiyectivo. ¿Esta será inyectiva? No, no es inyectiva porque a cada imagen le corresponde una única preimagen. Y a este no le corresponde una única, le corresponde más de una preimagen. Estas son preimágenes. Y a este le corresponde más de una, así que ya no es inyectivo. ¿Será epiyectivo? Sí, porque el conjunto B participa completo en la función. No hay ningún elemento que me sobre, a diferencia de esta. Aquí me sobraba la A. Aquí no hay ningún elemento que me sobre. Este es ambas cosas. Inyectivo, a cada imagen le corresponde una única preimagen. Epiyectivo, todo el conjunto B participa. Y por ser ambas cosas, automáticamente es biyectiva. Finalmente, la función constante es como la más fácil de entender porque simplemente todos los elementos van a uno mismo. Esa es una función constante. Significa que todos van a un mismo elemento. Eso se llama función constante. ¿Cómo las podemos de alguna manera identificar? La biyectiva se puede identificar con mucha facilidad porque todo el conjunto B participa y a todos les corresponde. O sea, si aquí hay tres elementos y todos participan con todos. ¿Se fijan? ¿Ya? La que es solamente inyectiva habitualmente tiene más elementos que el conjunto A o el conjunto de partida. Habitualmente esa puede ser inyectiva, no siempre, por si acaso. No es una regla. Pero una forma de fijarme bien, esto automáticamente ya no es epiyectivo. Estas, en el cual el conjunto B es un poquito más chico que el conjunto A, podría ser epiyectivo. O sea, claramente inyectiva no va a ser. Eso ya, cuando el conjunto B es más chico que el conjunto A, automáticamente ya no va a ser inyectivo. Eso sí lo pueden saber. Al igual que esta, cuando el conjunto B es más grande que el conjunto A, claramente no va a ser epiyectiva. Aquí, como son iguales, es posible que haya epiyectividad, habría que ver cómo se unen los datos, pero obviamente en el problema que yo les voy a entregar, una de estas tres va a ser, o esta, que es la última, que como les digo es la más fácil, porque siempre a todos los datos se le asigna el mismo dato. ¿Ya? Entonces va a depender del problema que les proponga, que lo entiendan bien, pero básicamente hace un problema como este, asignarle a, qué sé yo, a cada país una capital, a cada ciudad su alcalde. ¿Se fijan? A eso se refiere los juegos de palabras que vamos a utilizar para poder definir si son... perdón, por supuesto. Para poder asignarle si son o no son... o sea, perdón, qué tipo de función van a hacer. Va a depender del problema y va a depender lógicamente de cómo hacen la asignación o cómo inventan esto, porque esto es una invención finalmente. Si se dieron cuenta, cuando lo vimos con los gatos, inventamos tres gatos, inventamos su jaula, inventamos cómo se hacían. ¿Se fijan? Entonces era bastante sencillo. Listo. Este es el tercer ejercicio entonces. Del ejercicio anterior, o sea, de este, definir o restringir para que exista f a la menos 1. ¿Ya? Esa es una pregunta también de materia. Aquí nuevamente no hay cálculo, solamente entender la definición de lo que son los tipos de funciones y cuándo existe la función inversa. Bueno, primero,
La función inversa existe, y esto grábenselo porque eso va en la pregunta SOS. F a la menos 1 o G a la menos 1, depende, da lo mismo el nombre de la función, pero la función inversa existe si F es biyectiva. ¿Ya? F a la menos 1 existe si F es biyectiva. Entonces, me dicen definir la función inversa de esto, me están pidiendo la función inversa de esto, y restringirla para que exista. Resulta que si nosotros miramos, volvemos a nuestro diagrama que habíamos hecho anteriormente, no sé si se ve perfectamente. Si nosotros volvemos al diagrama que habíamos hecho anteriormente, que habíamos imaginado un grupo de gatos, un conjunto de gatos, el conjunto de las jaulas, y según nosotros teníamos el gato A, B y C, y teníamos las jaulas así, y nos había sobrado una jaula, y según nuestra definición de función lo habíamos dejado de esta manera. Ahí está la función F. La función F está aquí. Le asignan a cada gato una jaula individual. Ahí está la función F. Para que la función sea biyectiva, fíjense, recuerden un poco los monitos que vimos anteriormente, fíjense, ¿esto es biyectivo? No, porque esta función era inyectiva, pero no era biyectiva, porque me sobraba un elemento. ¿Se fijan? Entonces me están pidiendo definir esta función y que sea biyectiva. ¿Qué voy a tener que decir? Voy a tener que explicar la función al revés y sacar la jaula. Y como es textual, lo escribo. Entonces, primero, F a la menos 1 significa, fíjense, la función dice que le asignan a cada gato una jaula individual. ¿Ya? Le asignan a cada gato una jaula individual. Entonces, ¿cómo sería la función para que esto fuera así, así y así? ¿Cómo tendría que ser escrito eso? Si la función dice que a cada gato le asignan una jaula individual, la función inversa sería, ¿saben? ¿Alguien tiene la idea? Es un texto, fíjense, no es cálculo. La verdad es que es bastante sencillo. Simplemente invierten la frase. Aparte, sí, aparte de eso. Muy bien. Dice, pero primero vamos a ver la función inversa. La función inversa sería a cada jaula individual se le asigna un gato. Pero resulta que en este caso, esto no es biyectivo aún, porque me está sobrando esa jaula. Por tanto, en este texto, y debemos eliminar la jaula sobrante. O se saca la jaula que sobra, o como se no cuento la jaula que sobra, como quiero, perdón, como quieran, como quieran ver eso, o sea, como quieran hacer esa redacción, da exactamente lo mismo. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos la función inversa? Primero, nos fijamos en la función, dice que le asignan a cada gato una jaula individual. Por tanto, la función inversa sería a cada jaula individual se le asigna un gato, o sea, esto, lo rojo. Pero resulta que para que la función inversa exista tiene que ser biyectiva y aquí me está molestando esa. Así que, ¿qué es lo que hago? Hago la restricción. Y debemos eliminar la jaula sobrante. O sea, y ahora, si miran eso y miran los ejemplos que yo les entregué recién, se van a dar cuenta que eso es biyectivo. Y ahí está la función inversa. ¿Ok? Ahí entonces tomé el mismo ejemplo anterior, apliqué la función inversa
que es esto, y lo restringí para que esta exista, porque si no, no existía. Profe, Dígame. ¿me podría explicar de nuevo? Es que se me borró. O sea, es que se pixeló toda la pantalla por mi internet, entonces Ok, no alcancé a entender nada. no te preocupes, no te preocupes. Ya. ¿Copiaste esto, cierto? Es que tampoco podía ver. ¿Pero lo ves ahora? Ahora sí, recién sí. Ya, perfecto. ¿Dame un minutito? Un minutito, un minutito. Perfecto. Que como estaba grabando, entonces por eso. Pregunta número 4. Definir el recorrido de la siguiente función para que sea biyectiva. Esa es mi función. Ese es lo conjunto donde estoy trabajando. Aquí me faltó colocar que f está definida desde A hacia B. Lo que significa que voy a tomar elementos de A, los paso por mi función y veo cómo se resuelven en B. ¿Ya? Ahí está la pregunta establecida. Así bien. Para poder saber si es biyectivo, no tengo que saber primero cómo se asignan cada uno de los valores y no tengo idea, porque la única función que me entrega esa información es esto. Y aún no lo establecí. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para este ejercicio? Desarrollo. ¿Ya? Desarrollo. O sea, lo que quiero decir es que la pregunta viene así, de esta manera, y ustedes lo que voy a colocar aquí es el desarrollo. Necesito saber el 2 con quién va, el 4 con quién va, el 5 con quién va, no tengo la menor idea. Entonces, vamos a tomar cada uno de estos elementos del conjunto A, cada uno de ellos los vamos a pasar por la función y sus resultados los vamos a buscar aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el primer paso se llama evaluar elementos de A, ¿ya? Evaluar elementos de A y resultados, buscarlos en B. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer eso entonces? Simplemente, como tengo 3 elementos, esa función la voy a calcular 3 veces. Si hubiera 4, 4. Si hubiera 5, 5. Perfecto. Sí, correcto. Yes. Perfecto. Entonces, veamos. Probemos. Entonces, aquí vamos uno por uno. Fíjense. Resulta que esa X, la X que está ahí, es un valor que está ahí, se llama variable, por eso, porque va a ir variando dependiendo con quién yo tome el resultado. Por lo tanto, lo voy a dejar así. Fíjense. F de X es igual a 4 menos 3 por X. Va a depender del valor que yo coloco aquí, lo coloco acá. Y esto lo repito 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque tengo 3 datos. Si hubiera un cuarto, tendría que ser 4. Y si hubiera un quinto, sí. ¿Ya? Ahí está. F 4 menos 3 por. Listo. ¿Por qué 3? Porque tengo 3 elementos. Voy colocando uno por uno. El 2. Si coloco el 2 aquí, o sea, estoy reemplazando por esa X, por tanto lo reemplazo aquí, o sea, acá. Y lo calculo. Lo mismo va a pasar con 4 y lo mismo va a pasar con 5. Veamos cómo vamos. 3 por 2 me da menos 6. 4, positivo, menos 6 me da menos 2. 3 por 4, 12. 4 menos 12 me da menos 8. 3 por 5, 15. 4 menos 15 me da menos 11. Por tanto, tengo listo. Cuando X es 2, Y es menos 2. O sea, que al 2 le corresponde el menos 2. Al 4 le corresponde el menos 8. Entonces al 4 le corresponde el menos 8. Al 5 le corresponde el menos 11. Así que al 5 le asignamos el menos 11. Listo. Ya tenemos nuestra función. Ahora ya la podemos ver. Ahora ya
podemos ya irnos a nuestros diagramas que pusimos en un principio para hacer la definición de inyectiva, biyectiva, biyectiva. Fíjense, y pueden hacer la comparación. Ahí fíjense. Ahí en acercamiento. Ahí está. Ahí están los conjuntos. ¿Cómo sabemos que al 2 le corresponde el menos 2? Porque ingresamos el 2 en esa función. Reemplazamos la x por el 2. Ahí está. Reemplazamos la x por el 2. 3 por 2, 6. Como tengo un menos, me queda menos 6. 4 menos 6 menos 2. Si ustedes ocupan su calculadora, ¿ya? Y escriben 4 menos 3 por 2, les va a dar menos 2 inmediatamente. Por lo tanto, al 2 se le asigna el menos 2. Ahí está. El 4, nuevamente, fíjense, reemplazo el 4, como es la x es el 4, reemplazo acá. 3 por 4, 12, me queda menos 12. 4 menos 12 me da menos 8. Por lo tanto, al 4 se le asigna el menos 8. El 5, 3 por 5, 15, menos 15. 4 menos 15 es menos 11, por tanto, al 5 se le asigna el menos 11. Entonces, ¿parece es una función biyectiva? ¿Qué harían ustedes para que esa función fuera biyectiva? Para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y epiyectiva a la vez. Inyectiva sí lo es, porque al menos 11 solamente le corresponde al 5, al menos 8 solamente le corresponde al 4 y al menos 2 solamente le corresponde al 2. A cada imagen le corresponde una única preimagen. ¿Será epiyectiva? ¿Todo el conjunto B participa en la función? ¿Son todos imágenes? Correcto, la respuesta es no. Entonces, aquí viene lo que es nuestra pregunta. ¿Sí? Definir el recorrido de la siguiente función para que sea biyectiva. Entonces, nosotros la vamos a definir para que sea biyectiva. ¿Y cómo se hace eso? El recorrido siempre es el conjunto de llegada. Aquí. Aquí está nuestro recorrido, siempre. Entonces, nuestro recorrido queda como respuesta final de este ejercicio. Y va a ser así en la prueba, por si acaso. Va a cambiar los valores, pero esto es igual. El recorrido de F, dos puntos, corresponde al conjunto B, a este conjunto, menos los elementos. ¿Cuántos elementos tendría que eliminar aquí? ¿Alguien sabe cuántos elementos tengo que eliminar? Correcto. Tengo que eliminar 2 elementos. Porque los elementos que no tienen imagen son estos. Ese y ese no tienen imagen. Todos los demás tienen imagen. Esos dos no tienen. Así que el conjunto B va a ser, la recorrido va a ser todo el conjunto B menos elementos, menos los elementos menos 9 y menos 4. Eso que está en azul en la respuesta va igual en todas las pruebas. Y lo que va a variar va a ser los 2 números que ustedes van a elegir, 2 o 3 números o un número que haya que eliminar. ¿Ya? Eso va a variar. ¿Y cómo lo eliminamos? Nos acercamos nuevamente aquí. Fíjense, ¿cómo supimos que eran esos 2? Porque esos 2 son los únicos que no participan en la función. Todos los demás participan y una vez, ese con ese y ese con ese. El menos 4 no tiene con quién, el menos 9. No hay ningún otro que no participe. Entonces, esos 2 que no participan, ya lo eliminamos. Entonces, al hacer esto, nosotros estamos haciendo esto. Permiso. Eso estamos haciendo. Y ahí automáticamente, ahora sí es una función biyectiva. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan con lo que decía la función biyectiva? ¿Cómo la podemos reconocer con facilidad? Que tiene la misma cantidad de elementos a ambos lados y a cada uno le corresponde uno y ninguno queda sin participar. Ahí tenemos una función biyectiva siempre. Nosotros aplicamos el recorrido para eliminar aquel elemento que nos estaba molestando, o sea, el menos 9 y el menos 4. ¿Listo? Me dicen calcular dominio de F. Calcular dominio de F. ¿Ya? Y me dan estas 3 funciones. A diferencia de los otros ejercicios que vimos, donde yo le entregaba el dominio y el codominio, el conjunto A y el conjunto B, aquí no le entrego el dominio y el codominio, por tanto debemos asumir que estamos trabajando en conjuntos infinitos, o sea, los reales con los reales. ¿Ya? Y para poder buscar un dominio, tengo que eliminar aquellos elementos que no tienen imagen.
Y hasta ahora vimos un tipo de restricción que es el único que vamos a ocupar en esta prueba. Más adelante vamos a ocupar la otra restricción, pero por ahora es esta restricción. Y esta restricción dice que en el denominador de una función, es decir, cuando existe un elemento fraccionario, en el denominador de una función jamás puede aparecer un cero. En resumen, o un poco más fácil de entender, cada vez que en el denominador exista una x, una variable que pudiera convertir eso en cero, debemos hacer la restricción. Si no hay x en el denominador, el dominio son todos los reales porque no hay restricción. Veamos. En el ejercicio A, ¿tengo denominador? Sí tengo denominador. Denominador, recuerden que es la parte de abajo de la fracción. Sí tengo denominador. ¿Existe alguna x? O sea, esta variable x se repite acá. ¿Existe alguna variable x aquí? No. Por lo tanto, al no haber, no hay restricción. Correcto, en el dominio. Pero siempre que hay una x en el denominador. Si no hay una x en el denominador, no es necesario. Porque en el fondo, si yo dijera, esto tiene que ser distinto de 0, y yo coloco 5 debe ser distinto de 0. Bueno, claramente 5 es distinto de 0. Claramente, no tengo nada que despejar. Por tanto, automáticamente, como no hay restricción, entonces, para esta pregunta, para la pregunta A, el dominio de esta función son, el dominio de f en esta función son simplemente todos los reales. No tiene restricción. El dominio es el conjunto completo. Es decir, cualquier elemento que ingrese en esta función siempre va a tener una imagen, siempre. No hay ninguno que no tenga imagen. Veamos en este caso, letra B. ¿Existe denominador en la función? Sí, sí existe. ¿Existe una x en el denominador? Sí, sí existe. Ahí está. Dice 5x. Al aparecer esa x, automáticamente estoy obligado a hacer la restricción. Ahora sí, tal cual como me dices ahí, ahora sí hay que igualar a 0. Entonces, ¿qué hago? Restricción. Voy a separar este para que se vea que este es un caso y este otro. Aquí entonces colocamos, estoy obligado, como tengo una X, entonces hago restricción. Y la restricción dice que 5x menos 15, es decir, el denominador debe ser distinto de 0. ¿Ya? El numerador ni me interesa. Solamente me interesa el denominador. Y despejo x. Este signo distinto funciona igual que un signo igual. El menos 15 lo paso para allá como signo contrario, o sea, me queda así. O el menos 15 pasa para acá como 15 positivo. Después, el 5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Por tanto, me queda así. Si lo simplifico, x es distinto de 3. Y listo, ahí tengo mi restricción. Por lo tanto, ahora, la respuesta a este ejercicio, el dominio de f son los reales menos el elemento 3. Y siempre se responde así. Cuando tengo restricción se coloca así. Si no tengo restricción, fíjense, no tengo menos algo porque no hay restricción. Aquí eso se llama, esa parte es como la restricción, lo que estoy eliminando o que no me sirve. Veamos el último caso. Este de acá. Pasa exactamente lo mismo. Nuevamente nos preguntamos, ¿existe denominador en la función? Sí, existe un denominador en la función. ¿Existe x en ese denominador? Sí, ahí está la x. Por tanto, restricción. Entonces aplicamos también aquí restricción. Restricción. Es decir, que 4 menos 2x debe ser distinto de 0. Tengo que dejar la x a este lado, así que el 4 lo paso para allá. Como está positivo, pasa negativo. Menos 2x distinto de menos 4. Como está la x negativa, independientemente de lo que pasa aquí no me importa, pero como la x está negativa, estoy obligado siempre a multiplicar por menos 1 para que la x me quede positiva. Lo único que significa eso es que todos los elementos que estén, sea lo que haya, les cambio el signo, nada más. Eso significa. Es decir, si este era negativo, se convierte en positivo. Eso no cambia. Si ese era negativo, se convierte en positivo. Como no hay más, ahí queda.
Finalmente, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, o sea, x distinto de 4 partido por 2, es decir, eso me queda x distinto de 2. Por lo tanto, ya tengo mi restricción. Ahí está. Nuevamente, vuelvo a lo mismo. Fíjense, no cambia para nada esto. Dominio de f son todos los reales menos, en este caso, el elemento 2. Miras cuentas. Segundo acercamiento. Un zoom. Para el ejercicio 1, 2 y 3 siempre nos preguntamos lo mismo. En la función, ¿existe denominador? Sí. ¿Hay x en el denominador? O sea, ¿existe variable en el denominador? No. Automáticamente, como no tengo restricción, entonces el dominio son todos los reales. Siguiente ejercicio. ¿Existe denominador? Sí. ¿Hay x en el denominador? Sí. Ahí está. Entonces yo tomo mi denominador y digo que este debe ser distinto de 0. Y despejo la x. Menos 15 pasa como 15. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Simplifico, me queda 3. Y como esa es mi restricción, me dice que x debe ser distinto de 3. Entonces, estamos diciendo que el dominio de f son todos los reales menos el elemento 3, s. Lo elimino inmediatamente, porque eso es lo que me está diciendo la función. Ejercicio terminado. Aquí, nuevamente, misma pregunta. ¿Existe denominador en la función? Sí. ¿Hay x en el denominador? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo el denominador y les digo que debe ser distinto de 0. Ahí está. ¿Qué hago después? Despejo la x. El 4 que está positivo, fíjense como no tiene nada de positivo, pasa para acá negativo. Como la x me quedó negativo, independiente de lo que pasa por acá, como la x me quedó negativo, estoy obligado a multiplicar por menos 1, que lo único que significa es que todo cambia de signo. Lo que era negativo se convierte en positivo, lo que era negativo se convierte en positivo, el signo este no cambia, sigue igual. Y después el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, porque tengo que dejar la x sola. 4 partido por 2 es 2. X es distinto de 2, por lo tanto, el dominio son todos los reales menos el elemento 2 que lo sacamos de ahí. ¿Mm? Y listo. Esa es la pregunta 5. Listo. Esa es la pregunta 6 entonces. Calcular dominio, calcular dominio, recorrido y función inversa para que esta exista, o sea, para que la función inversa exista, es decir, para que sea biyectiva. Claro, cuando teníamos conjuntos finitos era muy fácil. Para que fuera biyectiva simplemente eliminamos aquellos elementos que nos parecían sobrantes. Tanto podría ser en el dominio como, perdón, como en el dominio como en el codominio. ¿Ya? Pero en este caso, estamos trabajando con esa función que no está definida en ningún conjunto. Por tanto, asumimos automáticamente que está funcionando de los reales a los reales. O sea, su dominio son los reales, su codominio son los reales y vamos a tener que hacer restricción. Para este ejercicio, los 3 pasos son siempre iguales. Fíjense como el ejercicio anterior, fíjense. Aquí, ¿tengo denominador? Sí, ahí está. ¿Tiene x en el denominador? Sí. Por tanto, obligado a restringir, porque mi primer paso es calcular el dominio. Anotemos aquí entonces desarrollo. Aquí vamos a dejar separado esto porque eso es la pregunta. Así viene la pregunta y aquí viene lo que es el desarrollo. Desarrollo. Entonces, en el desarrollo, primer paso, calcular dominio. Calcular dominio. O sea, lo mismo que hicimos en la ejercicio anterior. Pregunta. ¿Existe el denominador en la función? Sí. ¿Hay x en el denominador? Sí. Por lo tanto, tengo que aplicar restricción. ¿Cuál es la restricción? Tomo el denominador 4x menos 12 y debe ser distinto de 0. Restringo. ¿Qué tengo que hacer en el fondo? Tengo que buscar la x que no me sirve. Por tanto, despejo la x. El menos 12 pasa para allá como más 12. 4x distinto de 12 positivo. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo, así que me queda que x es distinto de 12 partido por 4. 12 partido por 4, si lo simplifico, me queda 3. ¿Ya? X es distinto de 3. Por lo tanto,
Por lo tanto, el dominio de esta función lo vamos a hacer en negro, ¿ok? Fíjense, dominio de f son todos los reales menos ¿quién? El que está molestando. Menos el 3. Y tengo mi primera respuesta en este ejercicio. Calcular el dominio, ahí está. Dominio de f son todos los reales menos el elemento 3. Número 2. El segundo paso se llama calcular la f a la menos 1. Recuerden que eso no es un cálculo, significa función inversa. Calcular la función inversa. ¿Ya? Calcular la función inversa. Entonces, para calcular la función inversa, vamos a ocupar siempre los mismos pasos. El primero, le cambiamos el valor a ese f de x porque es más fácil trabajar con un y que con un f de x. Recuerden, f de x e y es exactamente lo mismo, es lo mismo, ¿ya? Nada más que para hacer los reemplazos, para que matemáticamente sea más fácil entender que es una función, es decir, yo tengo que entregarle elementos para que me entregue otros resultados, se coloca de esta manera, pero finalmente lo único que hacemos nosotros, primer paso, y igual 3x más 7 dividido por 4x menos 12. ¿Ya? O sea, si el día de la prueba alguien me pregunta, profe, ¿cómo empiezo el ejercicio? Acuérdate cambiarle el nombre a la función por y. Ya. Listo, ese fue el primer paso. El siguiente paso, que es el paso largo, es despejar x. Y estos son todos los pasos iguales. Vamos a cambiar los números, pero son todos iguales, fíjense. Primer paso, siempre el de abajo pasa multiplicando arriba. Como la función va a ser exactamente igual, da lo mismo lo que está aquí, ese siempre va a pasar multiplicando arriba, siempre. Así que me va a quedar y por todo esto pasa multiplicando arriba. 4x menos 12 es igual a 3x más 7. Pasa multiplicando. Después, segundo paso, multiplico. Hago esta multiplicación. S con S y S con S. Si lo quieren ver en forma sencilla, práctica, así tipo redacción alumno, le agregan la Y a cada término. A ese, a cada término le agregan la Y. Eso significa multiplicar, por si acaso, significa el producto algebraico entre 4x y es 4x, pero si lo quieren entender de forma fácil, le agregan la Y. Es decir, mis colegas me van a matar si saben que estoy diciendo esto. Va a quedar 4xy menos, porque hay un menos ahí, 12y. Y abajo, acá lo hice nada, así que mantengo lo mismo. Recuerden que estoy despejando x. En cualquier función, en cualquier ecuación, cuando estoy despejando x, ¿qué es lo que hago? Para saber el resultado de la ecuación, ¿qué hago? Dejo la x sola. O sea, paso todas las x a un lado y lo que no tenga x lo paso al otro lado. Aquí pasa lo mismo. Entonces, ¿quiénes tienen x? Esto tiene x, eso tiene x. Por lo tanto, eso lo vamos a dejar a este lado. Y lo que no tiene x, que es eso, y eso lo vamos a dejar al otro lado del signo igual. El signo igual es como mi límite, ¿ya? Entonces, el 4x lo mantengo aquí. Y este 3x lo voy a tener que pasar para acá. Y como está positivo, pasa negativo. Igual, listo. Tengo toda la x allá. Ahora, lo que no tenga x para acá. Tengo el 7 a este lado, mantengo el 7. El menos 12y pasa para acá como más 12y. Listo. El siguiente paso está listo. Dejé las x a este lado y las x a otro lado. El siguiente paso es factorización. O más fácil, si quieren entenderlo, dejen la x sola. Quítenle la x a cada elemento. Pero como asignatura ustedes deben factorizar. Esto quiere decir que buscar el término semejante, lo aíslan y trabajan con él. Eso significa factorizar. Pero en la práctica sacarle la x. O sea, como tengo una x que se repite, chao, la sacamos. X fuera, abrimos ahí. Como le saqué la x, me quedó 4y. Como le saqué la x, quedó el 3 solo, pobrecito. Finalmente, hacemos el paso contrario. Lo primero que hicimos, pasamos de esto, todo está dividiendo, paso multiplicando. Por tanto, ahora
eso que está multiplicando pasa dividiendo y así dejo la x sola, que es lo que estoy buscando. X es igual a 7 más 12i dividido por 4i menos 3. Listo. Despejé la x. Después solamente viene un cambio de nombre. Eso es la función inversa. Y se llama así. F a la menos 1 de y en este caso, porque estamos trabajando con y, es igual a 7 más 12i dividido por 4i menos 3. Y aquí está mi función inversa. Tengo dos. Tengo el dominio, tengo la función inversa. Falta el recorrido. Pero el recorrido igual que el dominio. Nada más que el recorrido se aplica acá. Así como el dominio aplicamos la restricción sobre esta función, que era la función de partida, el recorrido se hace exactamente lo mismo, pero sobre la función de llegada. Entonces, voy a anotarlo aquí el tercer paso. Ya no me queda más. Tercer paso, entonces, calcular recorrido. Si sufren de TOC, mis más profundas disculpas. Entonces, de hecho yo lo sufro, ya me duele, ya, pero me voy a latar borrar. O ya borrémoslo, ya, sí, no sé. No lo pude soportar. Fue más fuerte que yo. Tercero, entonces. Calcular recorrido. Aquí borramos, o sea, dejamos esto porque aquí va que registro. Listo. Y calcular recorrido es igual que lo anterior. Simplemente tomamos el denominador 4y menos 3 distinto de 0 y despejamos la y, o sea, 4y distinto de 3 positivo. El 4 pasa dividiendo, por tanto me queda y distinto de 3 cuartos. Como no se puede simplificar eso, simplemente el recorrido, espero que nos quede espacio ahí para ver, el recorrido de f son todos los reales menos, obvio, este cuarto. Y tengo listo mi ejercicio. Dominio, función inversa, recorrido. Hagamos una pasada rápida para que lo vean. Ojalá en esta pasada vayan anotando aquellas cosas, detallitos que les voy a ir como comentando. Fíjense porque esto ya está claro, o sea, simplemente despejar la x, ¿ya? ¿Cómo lo hicimos? Tomamos siempre el denominador para calcular dominio, igual como el ejercicio anterior. Tomamos el denominador y pusimos distinto de 0. El menos 12 que está restando pasa al otro lado sumando, el 4 pasó dividiendo. Eso se puede simplificar o dividir, 12 partido por 4 es 3. Por tanto, el dominio, eso en negro va a ir siempre y lo único que va a cambiar va a ser el valor dependiendo de lo que tengamos de acá. O sea, lo en negro va siempre, ¿ya? Y ese cambia. Listo, hecho. Vamos al siguiente paso, aquí. Esto casi anótenlo, o sea, anótenlo tal cual. Primero, le cambiamos el nombre al f de x. Ahí está. Después, el primer paso, el denominador lo pasamos multiplicando. Siempre. Eso va a pasar. De hecho, revisen los ejercicios anteriores que hicimos en clase y se dan cuenta que siempre pasa lo mismo. Pasa multiplicando. Después multiplico, ¿ya? Si lo quieren ver en términos sencillos, se le agrega la y a cada uno, ya, pero no le cuenten a nadie. Listo, entonces hacen el producto entre los elementos algebraicos, y por 4x, 4xy menos y por 12, 12y. Listo, lo de acá lo mantenemos igual. Después, el siguiente paso es despejar la x. O sea, perdón, todo el rato estamos buscando despejar la x, pero lo que vamos a hacer es pasar todo lo que tenga x a este lado y lo que no tenga x al otro lado. Por tanto, primero lo reconocemos. ¿Tiene x? Sí. No. Sí. No. Entonces, los que tienen x se quedan de este lado. Como este estaba aquí, se mantiene. Como este estaba al otro lado, signo igual, lo tengo que pasar. O sea, para pasar, tiene que pasar con signo contrario. Como era más, se convierte en menos. Aquí mantengo el 7. Y el menos 2,6 pasa como más 2,6. Si a alguien le queda 2,6 más 7 es lo mismo, por si acaso. No vamos a hacer porque, no, es que yo puse 2,6 más 7, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Listo. Después factorizamos por x porque aquí hay un término común, que es la x, que es lo que estoy buscando. Por eso pasa toda la x para acá, porque así tengo un término común. Es sencillo, ya saben.
le sacamos la X a cada uno y le eliminamos la X. O sea, 4X, le sacamos la X para afuera, dejamos el 4Y solo. El 3X, sacamos el puro 3 solo. Listo. Eso es factorizar por si acaso. Por término común. Finalmente, el 4y, como está multiplicando, fíjense que todo me quedó igual, solamente hice esto. Entonces el 4y que está multiplicando, ahora todo esto pasa dividiendo aquí abajo. Fíjense, la x me quedó solita aquí, esto pasó dividiendo acá abajo y esto quedó igual aquí. Y ya, esto así como lo más sencillo hacemos, le cambiamos el nombre a eso, le ponemos f a la función inversa de y. ¿Por qué y? Porque estamos trabajando con y. Si alguien le coloca 7 más 2, si alguien coloca función inversa de x y coloca 7 más 12x igual a 4x menos 3, exactamente lo mismo, de variables son variables, es un nombre, ¿verdad? Finalmente, el recorrido lo sacamos de acá. Nuevamente, aquí hay fracción, sí, hay incógnito o variable en el denominador, sí, está la y, esa es la misma, por tanto es una variable. ¿Qué hago entonces? Restringo el denominador. 4y menos 3 distinto de 0, el 3 pasa sumando, el 4 pasa restando. Como no puedo hacer mucho más aquí, me queda 3 cuartos, finalmente le queda la función inversa de 3 cuartos. Si alguien lo divide, le queda 0,25, perdón, 0,75, me coloca 0,75, exactamente lo mismo, no nos vamos a poner a pelear por eso. Ya. El día de la prueba, la próxima semana, les adelanto que la prueba va a ser con desarrollo, no voy a hacer prueba online. ¿Ya? Esta prueba, es decir, yo voy a colocar, cuando ustedes entren a la clase, la prueba va a estar aquí ya, va a estar lista, va a estar en la pizarra. Entonces ustedes ni siquiera van a tener que copiar la prueba, solamente van a tener que ir desarrollando los ejercicios. Cuando los tengan listos, los fotografían y me lo envían al correo de docencia y su prueba está entregada.